Muy buenos días a todos. Espero que estén teniendo un excelente día de domingo. Que el Señor nos bendiga a todos en este día que celebramos ser el pueblo del Señor. Quisiera mencionar que es un privilegio para mí poder estar con ustedes en este día. Quiero presentarme para las personas que no me conocen, tal vez nos están viendo por primera vez. Mi nombre es Juan Carlos Mejía y tengo el privilegio de servir como pastor en la Iglesia Cristiana Confraternidad Colina Campestre. Si alguna de las personas que nos está viendo por primera vez o personas que nos han conocido antes quieren estar en contacto con nosotros, tiene algún tipo de necesidad, en algo podemos servirles, por favor escríbanos a nuestro WhatsApp que está al final, en los anuncios, en la sección de anuncios, al final de nuestro servicio. Permítame orar brevemente para iniciar nuestra reflexión bíblica en el día de hoy. Señor nuestro, gracias por tu presencia en cada hogar, en cada persona que está buscando de ti en el día de hoy. Rogamos que nos enseñes, nos dirijas. Señor, danos siempre tu sabiduría, tu voluntad para cada persona. Y en medio de las necesidades tan diferentes, rogamos que tú estés atendiendo cada una de las personas y familias, miembros y amigos de nuestra comunidad. En tu nombre oramos. Amén. Estamos en una serie de predicaciones que le hemos llamado El Dios Invisible. ¿Cómo tener una relación con un Dios que es invisible? ¿Cómo podemos relacionarnos con un Dios que no podemos ver? Hace 8 días veíamos un pasaje de Jesús con sus discípulos en el cual Él les prepara el desayuno, pero sobre todo les dice que está con ellos, que Él es un Dios de restauración, Él es un Dios de segundas oportunidades, que sigue confiando en los suyos. Y ustedes podrán decir, bueno, en ese pasaje Jesús se encontraba muy presente, físicamente, en esos 40 días que Él se apareció en diversas ocasiones después de su resurrección. Pero, ¿qué pasa en el día de hoy, donde no es evidente esa presencia? Independiente si crees o no que Jesús es una realidad, yo personalmente creo que Jesús es una realidad, pues el pasaje de hoy nos va a ayudar, y los pasajes que vamos a ver las siguientes semanas, cómo tener una relación con ese Dios que no vemos, pero que es real y que cambia nuestras vidas. Cristianos o no, nos preguntamos esto. ¿Cómo debemos tener una relación con ese Dios al cual no podemos ver? En la medida que en el día de hoy podemos observar un poco la espiritualidad popular, encontramos un fenómeno en todo el mundo, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. En la medida que desaparece de la cultura el concepto de Dios como expresión cultural, no me refiero a como práctica espiritual, como práctica de un discípulo de Jesús, sino como concepto cultural. En la medida que desaparece o está desapareciendo del mundo en general, están surgiendo un mayor deseo espiritual, una espiritualidad popular. En la medida que Dios desaparece de la escena cultural y tradicional de un país, aparecen expresiones nuevas de esa espiritualidad popular. Por ejemplo, en nuestro medio hay 3 elementos que he encontrado se presentan con mucha frecuencia si leemos o nos detenemos a mirar un poco esa espiritualidad del día de hoy. Hay 3 palabras que son importantes, o 3 prácticas que ocurren en el día de hoy. La primera es el llamado mindfulness. Es esa palabra que significa enfoque. Probablemente hayan escuchado este término. Tiene muchas
significados, pero en general es cuando el individuo busca estar en plena conciencia del presente, de lo que está ocurriendo en el día de hoy, en estos momentos. Para unos, esto ha sido de mucha ayuda para el manejo del estrés, de la ansiedad, de pensamientos de preocupación, esta práctica de esta mindfulness. Otro término que se encuentra en el día de hoy es lo que se llama en la práctica espiritual popular respiración profunda. En cualquiera de las aplicaciones que tenemos, es digamos algo derivado del yoga. Es como tener una respiración saludable, ayuda a transformar nuestra vida, depresión, problemas de sueño, etcétera, etcétera. Y muchas personas lo logran. Ojo, este asunto de la respiración no es algo tan fácil. Quisiera contarles una anécdota que ocurrió hace muchos años, cuando estaba terminando mi carrera de medicina, estaba haciendo mi práctica de internado en la sección de obstetricia y ya había tenido la oportunidad de atender varios partos, pero en una ocasión había tanta cantidad de partos que tuve que atenderlos solo. Generalmente los había atendido con otro de los profesionales que estaban allí, que tenían más experiencia. Esa vez era la primera vez que me enfrentaba a un parto solo. Y vino la señora, la prepararon y le dije, señora, tranquila, todo va a salir bien. Y la señora me llega y me dice, bueno, es que estoy tan nerviosa porque es mi primera vez. Y yo casi que le digo, bueno, qué coincidencia, también es mi primera vez. Bueno, no se lo dije, lo pensé, pero no se lo dije. Se empezó el trabajo de parto y yo le traté de ayudar a que respirara y le dije, señora, respire profundo, exhale lentamente, respire profundo, exhale, respire profundo, exhale. Cuando de pronto la señora empieza a decir, doctor, no siento los dedos de las manos, no siento los dedos de los pies. Y después dicen, doctor, no siento las piernas. Yo me pongo nervioso. Afortunadamente la enfermera que estaba ahí, que tenía mucha experiencia, se dio cuenta y dice, doctor, su paciente está hiperventilando. Y bueno, afortunadamente ella, con toda la experiencia, le puso su bolsa de papel, pudo retener un poco de oxígeno y la situación cambió. Bueno, esto de respirar es para algunos algo muy, muy importante. Otra práctica que está muy extendida ahora en la espiritualidad popular es la meditación. Como me decía un amigo, yo no oro, pero sí medito. Y hay que tener en cuenta que dentro de la práctica de la vida cristiana hay una meditación también. Diferente de la meditación que se explora popularmente, pero también hay una práctica de la meditación. Y para ser honestos, he visto que muchas personas han podido manejar sus problemas de ansiedad, sus problemas de temores, a través de prácticas de meditación. Pero la pregunta es, para cada uno de nosotros, cristiano o no cristiano, o como dicen en el día de hoy muchas personas, me dicen, pastor, yo no soy cristiano, pero soy muy espiritual. Una pregunta que debemos o que nos hacemos, cristianos, no cristianos, espirituales, agnósticos, quien sea, es, ¿cuál es la meta de nuestra espiritualidad? ¿Cuál es la meta de tu espiritualidad? Para muchos en el día de hoy, en esta espiritualidad popular, y tal vez también la vemos dentro de la espiritualidad dentro de la iglesia, dentro de la familia cristiana, en muchos casos, la meta es el yo. Es resolver mi situación. Gran parte de esa espiritualidad es una espiritualidad que se autogenera. Es para solucionar mis problemas, mis dificultades. Se enfoca, a veces inconscientemente,
es en nuestras necesidades, en nuestros desafíos personales, emocionales, de trabajo, etc. La espiritualidad del día de hoy, en muchos casos, cristiana o no cristiana, se está enfocando prácticamente en el yo. ¿Qué necesita el individuo y cómo puedo encontrarlo a través de esa espiritualidad? Es una espiritualidad, yo diría, realmente poco trascendente, la describiría así. No quiero decir que no sea útil, para muchas personas es útil. Como dije, manejo de estrés, ansiedad, depresión, ira, etcétera, etcétera, es útil. Mi pregunta ¿es esta espiritualidad todo lo que hay? Cuando profundizamos, ¿es el autoconocimiento el único resultado de esa espiritualidad? ¿Cuál es el centro de tu espiritualidad cuando intentas profundizar más? ¿Cuál es el punto focal de tu espiritualidad cuando quieres profundizar más? A veces como cristianos sí buscamos orar para que Dios nos ayude en las necesidades que tenemos. Exploramos también cómo Dios nos puede ayudar en nuestras emociones. Pero ¿qué enseña Jesús? ¿Qué enseña la Biblia en el día de hoy? Quisiera compartir con ustedes un pasaje que habla de esto, de qué dice Jesús con respecto a esa espiritualidad que Jesús quiere que desarrollemos. ¿Será que es la misma? ¿Será que es exclusivamente lo que hacemos en el día de hoy? El Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 1 en adelante. Vamos a leerlo lentamente y explorar alguna de sus ideas para encontrar cuál es el mensaje central de esa espiritualidad que Jesús quiere promover en cada uno de nosotros. El Señor Jesús utiliza una metáfora, la metáfora de la vid y del sembrador, del jardinero, del que cultiva la vid. En Juan capítulo 15, verso 1, dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Como dije, esta metáfora muestra dónde está la fuente de vida. Yo soy, Jesús es la vid verdadera. Jesús es la realidad que está por encima de nuestra espiritualidad, es mucho más que autodesarrollo. Jesús es esa vida, esa vid verdadera. El verso 2 dice: toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Creo que todos de una u otra forma hemos tenido la experiencia, o espero, de ser jardineros. Así no tengas un gran jardín, o tengas un pequeño jardín, o por lo menos tengas una planta en una matera en tu casa. Si no cuidamos, si no podamos las plantas, estas no crecen, estas no se desarrollan. Por ejemplo, si has podido visitar algún viñedo en Colombia o en cualquier sitio, vemos que cuando el viñedo está en pleno desarrollo, se poda y quedan básicamente como una especie de chamizos, casi todo su tallo está expuesto y no parece que esa planta vaya a producir toda la cantidad de uvas que meses después va a producir. Yo diría que en este momento estamos en una época de poda, donde debemos aprovechar, donde debemos crecer, donde debemos madurar, donde debemos desarrollar esa espiritualidad que va más allá del autoconocimiento y del resolver nuestros propios problemas, que está bien, pero tiene mucho más que ofrecer. El verso 3 en adelante al verso 4 dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. La clave, entonces, de esa espiritualidad es algo revolucionario desde el punto de vista de la espiritualidad,
porque no depende de mí, no es algo que yo tenga que hacer, es básicamente mi dependencia, mi conexión, permanecer con Jesús. Es más, algunas personas cuando a veces leemos este texto, no vemos en el español, no se ve tan claro, pero en el griego sí es mucho más claro. Esto no es un mandato, es un ofrecimiento de Jesús. Es casi como una promesa. Es decir, si yo estoy conectado con Jesús, si permanezco con Jesús, Él permanece en mí y toda mi vida espiritual va a florecer. No depende de lo que yo hago, sino depende en quién permanezco, en quién es el centro de mi vida. En el día de hoy podemos ver que en medio de todas estas situaciones que estamos viviendo, estamos teniendo que analizar en muchas áreas de nuestra vida qué es lo esencial. Este pasaje Jesús lo dio a sus discípulos para decir, quiero describirles cuál es el centro de la vida espiritual. No es tanto qué es lo que tienes que hacer, sino en quién tienes que permanecer. Entre más conectados, cristianos, no cristianos, buscadores, inquietos, agnósticos, entre más conectados estemos con Jesús, más cambios podemos tener, más transformación, más fruto en términos de este texto. Cuando miramos en estos días qué va a pasar en el futuro, en nuestros trabajos, en la vida de ciudad, familiar, hay mucha incertidumbre. Qué bueno tener algo seguro, que si estamos conectados con Jesús, independiente de lo que ocurra a nuestro alrededor, por esta situación de salud que afecta al mundo en general, vamos a dar fruto si estamos conectados con Él. El verso 5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí, como yo en Él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. La clave del fruto en la vida espiritual no está en tanto las prácticas que yo haga, sino en quién me conecto desde el punto de vista de la espiritualidad con Jesús. Probablemente tú tengas logros en tu vida, has trabajado duro, tienes títulos, cierto capital, inteligencia, has logrado cosas. Pero creo que experiencias como estas, de esta pandemia, de estos cambios tan rápidos que ocurrieron de un día para otro, nos muestran qué tan frágil es la vida del ser humano, de una familia, de una nación entera, si basamos nuestra estabilidad en esas cosas, que dependen solo de mi autorrealización. Jesús está llamando a ese fruto que depende de nuestra conexión con Él, que es seguro, que no cambia, que no depende de nuestra ejecución. El verso 6 dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Bueno, este pasaje para muchos de nosotros dice, bueno, esto es un pasaje duro, pero lo que el Señor Jesús está diciendo aquí es que esta es una invitación para todos, independiente de tus tradiciones, de tu familia, de tu experiencia pasada, de tus recursos. Esta invitación a permanecer en Él, pues, es para todo ser humano, independiente si de su estilo de vida, de cómo luce, de su familia, de sus logros. Es una invitación para todo aquel que quiera permanecer. Y dice nuevamente en el verso 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Aquí muchas veces nosotros patinamos con este verso y decimos, ¿cómo así? ¿Todo lo que yo quiera? Pero yo he pedido varias cosas y no he visto que se han dado. Bueno, aquí el término todo lo que quieran depende de una persona que está conectada con Jesús. Es decir, en la medida que estemos más conectados con Jesús,
nuestros deseos van a ser más similares a sus deseos. Por lo tanto, se hará su voluntad más que la nuestra. Es como si ponemos nuestros hijos pequeños. Si en estos momentos de, no sé, de confinamiento, de cuarentena, les dijéramos a nuestros niños de 4 años que quisieran almorzar todos los días, es muy probable que la mayoría dijeran, no sé, hamburguesa, yo quiero papas fritas, yo quiero pizza, en fin. Pero nosotros como padres no daríamos esa dieta permanente a nuestros hijos, porque sabemos que no es saludable. En la medida que ellos van entendiendo qué es tener una alimentación saludable, ellos también van a ir pidiendo y van a ir disfrutando de lo que es saludable para ellos. Creo que de igual forma, cuando el texto dice, pidan lo que quieran, pues no es todo lo que venga a mi cabeza con respecto a, no sé, que quiero cambiar de carro, quiero tener una casa más grande. Más que eso es, si estás conectado con Jesús, vamos a tener la misma línea de pensamiento y de voluntad. El verso 8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran que así son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Es muy importante esta parte de este texto. Aquí no está diciendo que nosotros tenemos que hacer una cantidad de cosas para que podamos ser amados. Aquí no dice que tenemos que ser buenos primero y luego el Señor nos va a amar. Aquí dice es que Dios nos ama así, como somos. Él es el que toma la iniciativa. No es qué tan bueno debo ser para que Dios me ame. El texto dice, Dios, Jesús, me ama muchísimo. Por eso vale la pena y es más gratificante permanecer en Él. Verso 10 dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Una de las cosas que más a veces dificulta la práctica de la vida cristiana es el término obediencia. Porque pensamos que obediencia es cumplir una serie de normas, que la fe cristiana es una cantidad de reglas que hay que seguir, de comportamientos que tenemos que cambiar. No, aquí la obediencia es el resultado de esa relación de amor. Es esa respuesta al saber que Jesús me ama, que Dios me ama y que lo que Él quiere es lo mejor para mí, más que una serie de reglas o requisitos. Dice el verso 11, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, verso 12, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nuevamente, esta espiritualidad profunda. Esta espiritualidad que no se basa en el yo, en mis prácticas, no se basa solamente en mi forma de respirar, en mi forma de meditar, en mi forma de concentrarme, como dicen ahora las nuevas prácticas espirituales populares. Es más que eso. Cuando esta espiritualidad depende de estar unido a Jesús, es una espiritualidad que trae gozo, que trae alegría a pesar de las circunstancias. Y dice, este es el mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿No es esto lo que en el fondo todos deseamos? El ser amados y el poder amar a otro. Durante casi 30 años de experiencia pastoral, he escuchado muchas historias. Y el común denominador de las historias de todos nosotros es esa búsqueda de ser amados, de ser aceptados y de poder amar a otros.
es lo que el Señor está ofreciendo. Él nos acepta y nos anima a que aceptemos a las personas como son, independiente de cómo lucen, de cómo son, cuánto dinero tienen, sus títulos. Es así la espiritualidad cuando se enfoca en Jesús. La espiritualidad, qué bueno que le estemos buscando. La espiritualidad basada en el autoconocimiento trae beneficios, es cierto, pero ¿es esto lo único? Creo que este pasaje nos invita a una espiritualidad más allá, una espiritualidad que no dependa de nosotros, sino que pueda descansar en Jesús, en quién es Jesús y todo lo que Él ofrece. Pero, ¿cómo es esto? ¿Cómo se ve una persona que tiene ese tipo de espiritualidad? Un discípulo, un seguidor de Jesús, años después escribiría, el apóstol Pablo, escribió una carta a la iglesia en Gálatas. Gálatas 5, 22 al 23, muestra cómo es esa vida de alguien que fija su espiritualidad en Jesús. Dice así: en cambio, el fruto del Espíritu, lo que Jesús produce en nosotros, es amor incondicional, es alegría, es ese gozo a pesar de las dificultades, que no se queja, que no es circunstancial, es esa paz, que es ese equilibrio, que no es ausencia de conflictos, sino un estado de bienestar pleno, paciencia, amabilidad. ¿Cuánta amabilidad necesitamos desarrollar en el mundo de hoy? Bondad, fidelidad. Fidelidad es, un sinónimo sería lealtad, humildad y dominio propio. Dice el término, este verso dice aquí, no hay ley que condene estas cosas. Una persona que tiene esa espiritualidad centrada en Jesús es una persona que está evidenciando estas características. A todos nos cuesta. Todos podemos estar más cerca o más lejos de Jesús. La invitación es que hoy mismo puedas escoger este verso, explorar cada una de las características que están allí citadas y decir cómo estoy en cada una de ellas. Pero más que eso, más que esa característica que yo pueda pensar, qué bueno sería que otra persona cercana me ayudara a mirar esa característica. Todos necesitamos crecer. No estoy diciendo que el requisito para tener una espiritualidad profunda con Jesús es hacer esto. No, no, no. Estoy diciendo que es el resultado. Ser cristiano es aceptar a Jesús como nuestro Señor, es confesar nuestros pecados y es permitir que Él entre en nuestra vida y nos dirija. Eso es ser cristiano. Pero eso impacta nuestra vida a tal punto que nuestro carácter se va pareciendo más a estas cualidades que está evidenciando este pasaje aquí. La espiritualidad centrada en Jesús produce en el individuo estas cosas. Entonces viene la pregunta, ¿cómo te está yendo en tu espiritualidad en el día de hoy? La espiritualidad no es tanto la ausencia de lo malo como la presencia del bien, la presencia de Jesús. No es tanto algo que tengo que dejar, es más bien un avance. La espiritualidad con Jesús no es algo que solamente revela mis dificultades. La espiritualidad con Jesús es algo que regenera, que transforma mi vida. La espiritualidad con Jesús no es una espiritualidad de escasez, es una espiritualidad de satisfacción, de los anhelos más profundos del ser humano. El problema con la espiritualidad basada en el autodescubrimiento es que solo al final lo que terminas descubriendo es a ti mismo, con tus limitaciones y con tus dificultades.
no es lo mismo de enriquecedora, de fructífera como esa espiritualidad basada en Jesús. La pregunta es, ¿podrías hacer esta semana a Jesús como el centro, como el foco de tu vida espiritual, para que el Espíritu Santo produzca estas características que mencionó el apóstol Pablo? Termino con una experiencia personal que tuve hace algunos años. En el gimnasio me hice amigo de uno de los entrenadores, una persona muy amable, y algún día conversando en nuestros trabajos, él me preguntaba a qué trabajo me dedicaba yo. Yo le dije, bueno, yo soy pastor, y le expliqué un poco en qué consiste la vida de un pastor. Y él me dijo, yo también soy una persona muy espiritual. Y él practicaba algún tipo de espiritualidad, como dije, de esta espiritualidad popular, basada un poco en el hinduismo. Y yo le dije, Mauricio, ¿qué tal si en medio de esas meditaciones que haces, meditaba 3 veces al día, más que el tiempo que muchas veces nosotros dedicamos a orar? ¿Qué tal si incluyes en esa meditación a Jesús? A ver cómo tu vida es transformada. Inténtalo. Y le di un par de versos de la Biblia y medita en Jesús, e invita a Jesús a esa espiritualidad tuya. Y fui preguntando cada semana. Él al comienzo, al igual que Jesús, meditaba en todos los diferentes dioses del hinduismo, pero iba viendo cambios en su propia naturaleza, y de pronto, por razones de su trabajo, fue trasladado a otra sede y ya no nos vimos por un tiempo largo. Hace 3 años, después de haber pasado un año sin vernos, para mí fue una agradable sorpresa encontrármelo y decir, ¿qué hay de tu vida, Mauricio? Y dijo, ahora sí mi espiritualidad está centrada exclusivamente en Jesús. Formo parte de una comunidad cristiana, etcétera, etcétera. Y me dio mucha alegría, no solamente porque forma parte de una comunidad cristiana, sino porque era evidente que ya su espiritualidad estaba centrada en Jesús y dependía de Él. Y qué bueno, que estaba siendo una persona transformada en su vida personal, en su vida familiar, como padre, como trabajador, en fin. Es a lo que nos invita el Señor Jesús en estos días. Quisiera que me acompañaran a orar y pudiéramos pensar en esta semana. Mi espiritualidad es una espiritualidad que descansa en Jesús, que depende, que está conectada con Jesús. Busquémosla en oración y nuestra vida puede ser transformada. Oremos. Señor nuestro, gracias por este ofrecimiento de poder permanecer en ti. Tú eres la vid verdadera. Nosotros, si permanecemos en ti, somos esas ramas que daremos mucho fruto. En medio de una vida, en este momento, con zozobra, con temores, tal vez rodeados de oscuridad, de maldad, de desesperanza, con tantas incertidumbres hacia el futuro, Señor, en este momento quisiera que tú fueras el centro de mi espiritualidad. Dile eso a Jesús. Señor, en esta semana sé el centro de mi espiritualidad. Confieso mis limitaciones, mis pecados. Entra a mi vida y ayúdame a que, con todas estas prácticas espirituales, o tal vez por encima de eso, tú seas el centro de mi vida espiritual. Señor, ven a mi vida y ayúdame a dar el fruto que tienes para mí, para esta época, para mi familia y para esta sociedad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día de domingo y que tengan una semana de mucho, mucho fruto espiritual.
Iglesia Cristiana Confraternidad Colina Campestre. Todos somos parte. Tú puedes ser parte de... Somos la iglesia, y la iglesia no depende de un edificio. Podemos seguir creciendo en comunión sin depender de una reunión. Te animamos para que en estos momentos nos unamos más como familia por medio de nuestros grupos afines. Las mujeres seguirán desarrollando su material y en contacto directo con cada una de las líderes a través de WhatsApp. Los hombres seguirán adelante con sus grupos pequeños a través de la aplicación Zoom. Los jóvenes se reunirán virtualmente todos los jueves a las 7:30 de la noche. Primero tendrán un tiempo de reflexión a través de las redes sociales y posteriormente grupos pequeños a través de la aplicación Zoom. Si hasta el momento no haces parte de un grupo afín, pero deseas hacer parte de este movimiento como iglesia, te animamos para que te comuniques con nosotros a través de nuestros canales de las redes sociales y el correo electrónico. Somos iglesia y este es un excelente momento para fortalecer todos nuestros vínculos. Durante esta temporada te animamos para que crezcamos juntos en la oración. Cada miércoles enviaremos por correo electrónico y vía WhatsApp una guía de oración para la semana. Te animamos para que utilices esta guía en tus tiempos personales de oración, para ir profundizando en distintos temas a la luz de la palabra de Dios. Durante este tiempo de cuarentena, donde la virtualidad es necesaria para estarnos comunicando, un grupo de jóvenes se ha dispuesto para enseñar a las personas que así lo deseen cómo manejar distintas redes sociales y aplicaciones relativas a comunicación virtual. Ellos están dispuestos a contestar tus preguntas y guiarte en cómo utilizar estos servicios. Si deseas acceder a la base de datos para comunicarte con ellos, vía telefónica o WhatsApp, comunícate por favor con cualquier miembro del equipo pastoral o escribe al número celular de la iglesia. Sigamos siendo generosos con nuestros aportes económicos para que la iglesia y la obra del Señor sigan adelante. Puedes hacer tus aportes económicos de dos maneras. Primero, ingresando a nuestra página web www.confraternidadcolina.com. En la parte superior derecha encontrarás el enlace Donaciones. Haciendo clic ahí y siguiendo todos los pasos podrás realizar tu aporte. O puedes hacer una transferencia a la cuenta corriente del Banco BBVA número 1380-12521 a nombre de la Iglesia Cristiana Confraternidad de la Colina Campestre. El NID de la iglesia es 900-047-699-5. Te animamos para que sigamos juntos trabajando en la obra del Señor. Dios ha sido bueno con la Iglesia Confraternidad de la Colina Campestre. Por eso te animamos para que nos acompañes el próximo domingo 26 de abril a las 9:30 de la mañana en nuestro servicio virtual a través de YouTube. Juntos celebraremos un aniversario más de la fidelidad de Dios con nosotros. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, dando clic en el botón rojo bajo este video. De esta manera podrás recibir información al instante cuando actualicemos nuestro contenido. También te invitamos para que compartas este canal por medio de las redes sociales y con tus amigos, familiares y conocidos. La Iglesia Cristiana Confraternidad de la Colina Campestre tiene un regalo muy especial para ti. Ahora puedes tener acceso a Right Now Media, una biblioteca gigantesca con miles de recursos electrónicos para que sigas creciendo espiritual y personalmente. Puedes acceder a ella gratuitamente inscribiéndote en el link que hemos enviado por WhatsApp o por correo electrónico. Si no lo has recibido, te animamos para que nos escribas por WhatsApp o por correo electrónico para que puedas acceder a esta excelente biblioteca digital. Para más información, visítanos en www.confraternidadcolina.com o síguenos en nuestras redes sociales.